Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Investiga, asesoría en estadística en investigación, y en nuestra serie de videos sobre redacción de proyecto de tesis. En la sesión número 2 vamos a hablar sobre población muestra aplicado al proyecto de tesis. Población es un conjunto de individuos que tiene una característica en común y que está delimitado en el espacio y el tiempo. Ahora, ¿cómo se origina un trabajo de investigación? Y se origina de la siguiente manera. Un investigador va a observar a la población. Y en la población va a identificar un problema que la ciencia aún no ha resuelto o aún no ha estudiado. Cuando sucede eso, el investigador identifica un problema y por lo tanto se formula una pregunta. Te doy un ejemplo. Fíjate, la población va a estar delimitada en el espacio y el tiempo de la siguiente manera. El lugar es el Hospital Rebagliati, el tiempo es de enero a julio del 2025. El investigador observa que cuando el estado nutricional de la gestante es bueno, el peso del recién nacido es el adecuado. Y que cuando el estado nutricional de la gestante no es bueno, el peso del recién nacido no es el adecuado. Por lo tanto, el investigador se va a preguntar si existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido. La formulación de esa pregunta es la siguiente. ¿Existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025? Y ante esta pregunta, el investigador va a plantear una posible respuesta. Esta posible respuesta será que sí existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Si estás redactando tu proyecto de tesis o vas a empezar, a la formulación de esta pregunta en el proyecto de tesis se le denomina formulación del problema. Y a esta posible respuesta se le denomina hipótesis. Entonces, en simple, hipótesis es una posible respuesta que se da en la población. En algunos textos también lo vas a encontrar como hipótesis es un hecho supuesto que se da en la población. ¿Ya? Ojo con esto, que es muy importante. Ahora, el investigador lo que va a hacer a continuación va a querer corroborar si esta posible respuesta se da o no se da en la población. Va a querer corroborar esta hipótesis. Y para ello lo que se hace es lo siguiente. Se va a elaborar un trabajo de investigación. En tu caso, el tesista va a elaborar una tesis. Y toda la tesis, el tiempo y el esfuerzo que le dedicas para elaborarla es para corroborar
esa posible respuesta en la población para corroborar una hipótesis. Bien, lo lógico sería que para hacer esa corroboración de la hipótesis se estudie a todos los individuos que conforman la población. Sin embargo, muchas veces por tema de tiempo o de recursos logísticos, no es viable estudiar a todos los individuos que conforman la población. Es por eso que de forma práctica, a partir de la población, se extrae una parte pequeña y representativa de ella que se conoce como muestra. Y la muestra, cuando cumple una serie de requisitos, te van a permitir, a partir de la muestra, hacer conclusiones hacia la población. En simple, la muestra, cuando cumple esos requisitos, te va a permitir corroborar esa posible respuesta en la población. La muestra te va a permitir corroborar tu hipótesis. Muy bien, vamos a hablar de esto más a detalle. Mira, te había dicho que a partir de una población tú extraes una muestra. ¿Y cuáles son esos requisitos que tiene que tener mi muestra para que yo, con la muestra, haga conclusiones hacia la población? Los requisitos son los siguientes. Primero, que tu muestra sea representativa. Se señala que tu muestra es representativa cuando sucede lo siguiente. Mira, en tu población puede haber grupos de personas solteras, casadas o divorciadas. Y estos mismos grupos, con esta misma proporción, deben estar presentes en la muestra. Por lo tanto, en la muestra habrá personas solteras, casadas y divorciadas. Cuando sucede esto, se señala que la muestra es representativa. Y eso se va a lograr con lo que se conoce como muestreo probabilístico. En simple, cada vez que leas muestreo probabilístico es selección aleatoria de los individuos que van a conformar tu muestra. Por ejemplo, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. ¿Ya? Muy bien, entonces, primer requisito, que tu muestra sea representativa. Segundo requisito, que tu muestra sea adecuada. Y se señala que la muestra es adecuada cuando el tamaño de la muestra se calcula según fórmula. ¿Cómo así, profesor? Mira, como yo te había indicado en videos anteriores, si tu objetivo de estudio es comparar, o si tu objetivo de estudio es relacionar o asociar variables, para cada objetivo de estudio en particular existirá una fórmula distinta para hacer el cálculo de tamaño de muestra.
Entonces, si tu objetivo de estudio de tu tesis es comparar, existirá una fórmula en particular para el cálculo de tamaño de muestra para tu tesis. Si es relacionar, existirá otra fórmula distinta para el cálculo de tamaño de muestra para tu tesis. Y si el objetivo de tu trabajo de investigación es asociar, existirá otra fórmula diferente para el cálculo de tamaño de muestra para tu trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula debo emplear para calcular el tamaño de muestra? Debes emplear una fórmula según el objetivo de tu trabajo de investigación. ¿Ya? Existen muchas fórmulas. La adecuada para tu trabajo va a depender del objetivo de tu tesis. ¿Ya? Ten presente eso. Muy bien. Segundo requisito, que tu muestra sea adecuada. Tercer requisito. Mira, cuando tú ya tengas datos, estos datos todos esos datos tienen que cumplir lo que se conoce como supuestos estadísticos. En simple, son requisitos estadísticos que tienen que cumplir tu conjunto de datos para que a partir de tu muestra tú puedas hacer conclusiones hacia la población. Existen diversidad de supuestos estadísticos, ¿ya? Los más conocidos son el de distribución normal y homogeneidad de varianzas. Por ahora, en simple, lo que yo quiero que te recuerdes es que cuando tú ya tengas datos, tus datos tienen que cumplir con los supuestos estadísticos, con requisitos estadísticos, y cuando se cumplen esos supuestos estadísticos, a partir de tu muestra, tú puedes hacer conclusiones hacia la población. Muy bien. Entonces, tú tienes datos de tu muestra y tienes datos en la población. Y cuando tu muestra cumple estos requisitos, a partir de los datos de tu muestra, tú puedes calcular datos en la población. A ese procedimiento se le conoce como estadística inferencial o inferencia estadística. También tienes que saber que a los datos de tu muestra se le conoce como estimadores, ¿ya? Así lo vas a encontrar en los textos, y a los datos de tu población se le conoce como parámetros. Entonces, cuando tu muestra cumple estos requisitos, tú, a partir de estimadores, a partir de datos de tu muestra, vas a calcular parámetros, datos en la población. Muy bien. Dentro de la estadística hay dos ramas. Una de ellas se llama estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva te va a ayudar para describir un conjunto de datos. Mira,
Cada uno de estos puntitos rojos representan datos de tu muestra. Entonces, la estadística descriptiva te va a permitir a describir todo este conjunto de datos mediante valores únicos. A ese valor único, este puntito azul, que representa a todo mi conjunto de datos, se le va a conocer como medidas de resumen. Y esas medidas de resumen o valores únicos que representan a mi conjunto de datos van a depender de si tu variable es cuantitativa o si tu variable es cualitativa. Si es cuantitativa tu variable de estudio, las medidas de resumen serán, por ejemplo, medida de tendencia central, medio promedio, mediana, medida de dispersión, desviación estándar o rango intercuartílico, medida de forma, asimetría o kurtosis. Y para describir los datos de una variable cualitativa, tu medida de resumen serán medidas de frecuencia. Frecuencia absoluta, que se refiere a conteo, y frecuencia relativa, que se refiere a porcentaje. Muy bien. De esto vamos a hablar en otros videos, pero en simple, cuando tengas datos de tu muestra, la estadística descriptiva, mediante valores únicos que representan a tu conjunto de datos, que se llaman a esos valores únicos medidas de resumen, van a describir a todos tus datos. Si son variables cuantitativas, pueden ser todas estas medidas de resumen, y si son variables cualitativas, pueden ser estas. Muy bien. Ahora, a mí lo que me importaba era la población. Y la otra rama de la estadística es la estadística inferencial. La estadística inferencial consta de los intervalos de confianza y de la prueba de hipótesis. Y ahora te voy a hablar un poquito más de ello. Mira, cuando yo hablo de intervalos de confianza, me refiero a lo siguiente. Habíamos dicho que yo, con datos de la muestra, lo que quiero es calcular datos en la población. Cuando yo hago este cálculo, se toma en consideración los errores. ¿Ya? Por ejemplo, como estoy seleccionando al azar los individuos que van a conformar mi muestra, como he hecho una selección aleatoria, pueden ver algunos errores. Y esos los tengo que tomar en consideración. Entonces, a partir de esta formulita que tú estás viendo acá, se construye lo que se conoce como un intervalo de confianza. Y ese viene a ser, mira, fíjate bien, un intervalo de valores donde habrá un valor mínimo
que se conoce como límite inferior, habrá un valor máximo que se conoce como límite superior, y en ese intervalo de valores entre el límite inferior y el límite superior se señala que se encuentra el verdadero parámetro poblacional. Y eso es un intervalo de confianza. ¿Ya? Si la variable es cuantitativa, existe una fórmula. Si la variable es cualitativa, existe otra fórmula. Pero la estructura es la misma. ¿Ya? Entonces, intervalos de confianza es un intervalo de valores donde se encuentra el verdadero parámetro poblacional. Muy bien. Ahora hablemos de prueba de hipótesis. Y para hablar de prueba de hipótesis, para que tú te des cuenta de cómo se lleva a cabo una prueba de hipótesis, te voy a mencionar lo siguiente. Mira, ¿te acuerdas cómo se iniciaba un trabajo de investigación? ¿Te acuerdas que te había dicho que el investigador observaba y producto de su observación se formulaba una pregunta? En nuestro caso, el ejemplo la pregunta era, ¿existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025? Y ante esta pregunta, el investigador se planteaba una posible respuesta. Esa posible respuesta en la población se conoce como hipótesis. Hipótesis de investigación. En nuestro ejemplo, la hipótesis era que sí existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Mira, en la realidad, cuando elaboras un trabajo de investigación, lo primero que se te va a formular es la pregunta y luego la hipótesis. Ahora, observa bien esto, mira. Si mi pregunta es, ¿existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido? ¿Cuál será el objetivo de mi trabajo de investigación? El objetivo obviamente será determinar la relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Y si este es mi objetivo de estudio, mi objetivo de mi tesis, ¿cuál será el título? Si mi objetivo es determinar la relación entre estas variables, el título indicará eso. Relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Mira, en realidad esta es la secuencia que se da cuando estás realizando un trabajo de investigación. Sin embargo, ya por un tema de orden y formalidad, la estructura de tu proyecto de tesis es la siguiente. Empiezas con el título. Y el título es Relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025.
Luego del título viene la formulación del problema, tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025? Luego sigue el objetivo de tu trabajo de investigación, de tu tesis. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. A continuación sigue la hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación, esa posible respuesta, ¿cuál era? Era que sí existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Ya está. Muy bien. Ahora te paso a explicar lo siguiente. Mira, cuando ya tengas datos de tu trabajo de investigación y apliques pruebas estadísticas, tú vas a querer corroborar si existe relación entre estas dos variables. Tú vas a querer corroborar tu hipótesis de investigación. Y para realizar ello, lo primero que tienes que hacer cuando tengas datos y apliques pruebas estadísticas es, a partir de tu hipótesis de investigación, obtener hipótesis estadísticas. Ahora te voy a explicar, mira. Esto de acá, estas dos de acá, se conocen como hipótesis estadísticas. La famosa hipótesis nula y la hipótesis alterna. Las vas a obtener a partir de tu hipótesis de investigación. La hipótesis alterna va a ser igual a tu hipótesis de investigación. Entonces, tu hipótesis de investigación dice que sí existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Por lo tanto, tu hipótesis alterna dirá que existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. La hipótesis alterna es igual a tu hipótesis de investigación. Y la hipótesis nula es lo contrario a tu hipótesis alterna. ¿Ya? La hipótesis nula siempre es la de no relación, no asociación, no diferencias, no cambios. Por lo tanto, la hipótesis nula indicará que no existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. ¿Y por qué debo obtener hipótesis estadísticas si ya tengo mi hipótesis de investigación? Mira, la hipótesis de investigación solamente son palabras, es un enunciado. Y la hipótesis de investigación no se puede corroborar mediante pruebas estadísticas. Sin embargo, las hipótesis estadísticas
estas sí se pueden corroborar con pruebas estadísticas. Por lo tanto, cuando yo tengo datos de mi muestra y yo aplique pruebas estadísticas, yo voy a corroborar, voy a contrastar hipótesis estadísticas. Y es por eso que cuando tú tienes datos y ya estás redactando tu informe final de tesis, me estoy adelantando, colocas así, ¿no? Planteamiento de hipótesis. Colocas tu hipótesis nula y tu hipótesis alterna. ¿Por qué? Como ya te mencioné, porque las hipótesis estadísticas se corroboran, se contrastan mediante pruebas estadísticas. Muy bien. Ahora, esas hipótesis estadísticas, como te había dicho, se corroboran o se contrastan mediante pruebas estadísticas. Y todas las pruebas estadísticas, mira, en simple lo que hacen es lo siguiente: rechazan o no rechazan a la hipótesis nula. ¿Cómo así, profesor? Mira, todas las pruebas estadísticas en simple lo que hacen es lo siguiente, mira. Si tú rechazas a tu hipótesis nula, ¿con qué te quedas? ¿Con cuál concluyes en tu estudio? Concluyes con la hipótesis alterna, ¿sí o no? Y la hipótesis alterna te dirá que sí existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Ya. ¿Y qué pasa si yo no rechazo la hipótesis nula? Si no rechazas la hipótesis nula, concluyes con esa. Y concluirás diciendo que no existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Muy bien. Para saber cuándo rechazo o no rechazo la hipótesis nula, hay una regla de decisión. Y esa regla de decisión me dice que cuando el valor de P de la prueba estadística que estás aplicando para tu tesis es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Siempre que el valor de P de la prueba estadística que tú estés empleando sea menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Cuando tú ya estás en tu proyecto de tesis, tienes datos, aplicaste tu prueba estadística, hiciste tu planteamiento de hipótesis, tu regla de decisión, ya sabes cuál es, concluyes. Si mi valor de P es igual a tanto, tú podrás hacer una conclusión en base a ese valor de P. Por ejemplo, si el valor de P es menor a 0.05, ¿qué habíamos dicho? Según tu regla de decisión, si el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué diré? Concluyo. ¿Cómo concluyo? Se concluye que concluyo con la hipótesis alterna.
se concluye que existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. ¿Y qué pasa si el valor de P es mayor o igual a 0.05? En la situación contraria a esta, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Y si yo no rechazo la hipótesis nula, si mi p-valor es mayor o igual a 0.05, concluyo con mi hipótesis nula y diré que no existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Que no existe relación entre mis variables. Muy bien. Y así es como se realiza mi prueba de hipótesis. Esa es la secuencia lógica, lo que te he mostrado hasta ahora. Ahora, tienes que saber lo siguiente, mira, ¿qué tipos de pruebas estadísticas existen? ¿Ya? Y existen lo que se conoce como pruebas paramétricas. Mira, pruebas paramétricas, parámetros. Las pruebas paramétricas son aquellas que te permiten hacer conclusiones respecto a la población. Para su aplicación, los datos de la muestra deben de cumplir una serie de requisitos llamados supuestos estadísticos. ¿Te acuerdas? Un requisito de tu muestra cuando ya tienes datos es que cumplan los supuestos estadísticos para que tú puedas emplear o para que tú puedas hacer conclusiones hacia la población. Muy bien. Entonces, vas a poder emplear pruebas paramétricas, pruebas que te van a permitir hacer conclusiones hacia la población, siempre y cuando tus datos de tu muestra cumplan con los supuestos estadísticos, esos requisitos estadísticos. ¿Ya? Los más conocidos, la distribución normal y la homogeneidad de varianzas. ¿Ya? Entonces, pruebas paramétricas te permiten hacer conclusiones hacia la población. ¿Y qué pasa si no se cumplen los supuestos estadísticos? Cuando no se cumplen los supuestos estadísticos, no se presenta distribución normal, no se presenta homogeneidad de varianzas, las pruebas estadísticas que vas a aplicar son pruebas no paramétricas. Esas pruebas no paramétricas solo te permiten hacer conclusiones respecto a la muestra. ¿Ya? Todas las conclusiones de tu trabajo de investigación, cuando apliques pruebas no paramétricas, todas las conclusiones a las que llegues solamente serán para tu muestra. Muy bien. En resumen, ¿qué podríamos decir de la sesión de hoy día? Que si la muestra es representativa y adecuada y los datos de la muestra cumplen con los supuestos estadísticos, se podrá realizar inferencia estadística y por lo tanto hacer conclusiones hacia la población. ¿Ya? Todo trabajo de investigación tiene como fin hacer conclusiones hacia la población. Muy bien, eso es todo en la sesión del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, desean asesoría en la parte de análisis estadístico de su tesis o
requieren asesoría para elaborar algún trabajo de investigación, pueden escribirnos a este número de WhatsApp y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estaremos encontrando en un próximo video.